¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hablar de ética periodística nunca es fácil y realmente muy pocos tienen la envergadura, el tamaño para poder referirse a ella de forma impoluta. Pero lo cierto es que es un tema a discusión dentro y fuera de los medios de comunicación. Eh, ¿Quién le ejerce? ¿Cómo le ejerce? ¿En qué momento se pierde? ¿Por qué precisamente se pierde? ¿Qué tan necesaria es en cada uno de los manejos informativos, en cada uno de los temas que se ponen sobre la mesa? Desde hace varias horas hay un debate en redes sociales que emana de una publicación de la periodista Lourdes Mendoza, una periodista que ya se ha visto involucrada en otras ocasiones en el manejo de información personal para justificar cuestionamientos o críticas a integrantes del partido Morena. Recordemos el caso concreto de la senadora Andrea Chávez, ¿no? Por ejemplo, o en errores en donde evidencia sus vínculos con ciertos manejos informativos que buscan beneficiar a élites, como fue el caso de Margarita Ríos Farjat, ¿no? A la que le hacía favores para abrir espacios en medios de comunicación y posicionar un discurso. Esto no tendría nada de malo mientras de forma transparente tú dijeras, ¿sabes qué? Yo me dedico a hacer esto a favor de la ministra porque creo firmemente en su ideología, en lo que está proponiendo y es parte de mi chamba, lo cual me parece que sería muy transparente y muy respetable. Esa es la verdad de las cosas. No, claro, ya te sesga tu opinión y eso muchas veces es lo que cuesta mucho trabajo a los comunicadores, porque cuando tú aceptas que tienes un vínculo o una relación de negocios, particularmente con políticos, con empresarios, tu opinión de una u otra forma siempre será señalada de estar sesgada, ya sea por causas nobles o por causas innobles, pero a final de cuentas ya hay un interés que va más allá de simplemente exponer una información para beneficio colectivo, para beneficio comunitario. Esta publicación que ha provocado una reacción fuerte por parte de diferentes redes cercanas al obradorismo y a Morena, se basa en la figura del hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tiene apenas 18 años de edad, Jesús Ernesto, quien se encuentra sentado, entiendo que en el restaurante Hunan, ese mismo restaurante en donde estuvo Emilio Lozoya y que la propia Lourdes Mendoza fotografió en un trabajo que en un principio parecería periodístico, denunciar los privilegios de una persona que supuestamente no tendría que estar gozando de ellos, pero que en realidad fue un cobro de facturas por lo que había declarado Lozoya en su contra en torno precisamente a una famosa bolsa Chanel. Ahora, hay gente que me pregunta, oye, ¿y cómo se enteran tan rápido? No es difícil, en realidad no es difícil. Tú ubicas ciertos lugares a donde sabes que van a acudir personajes de la farándula, política, musical, deportiva, artística, y por lo regular le pagas a los meseros, le pagas a los trabajadores de la zona para que fotografíen, para que tomen de manera discreta las mejores imágenes, o bien que te avisen cuando esté alguien por ahí, tú te trasladas o tú colocas a alguien de tu confianza que lo lleva a cabo, ¿no? Es parte de esa estrategia, no es tan complicado como algunas personas lo consideran. Perdón. Aquí el punto, y por lo tanto muy cuestionable, son varios aspectos. A ver, ¿qué es lo que publica la periodista? Dice déjà vu. En estos momentos, como hace 4 años, estuvo Emilio Lozoya, se encuentra el próximo españolado, hace referencia al apodo a Jesús Ernesto, que no voy a repetir, conviviendo con el pueblo bueno y sabio del Hunan. Y pregunta, ¿pagará con los 200 pesos que su papá siempre trajo en la cartera? Así o más incongruentes. Arroba Partido Morena. A ver, primero hay que dejar en claro que tú no puedes manipular imágenes de menores de edad. Jesús Ernesto tiene 18 años de edad. Dos, no es un personaje público, no es un funcionario público. El hecho de ser hijo de un expresidente y de Beatriz Gutiérrez Müller no lo convierte en un personaje público. Por lo tanto, al evidenciarlo, porque eso es lo que estás haciendo, no estás denunciándolo, lo estás evidenciando, lo pones en el centro del escarnio como tal.
Ya desde ahí hay aspectos éticos que se trastocan de manera vehemente y me parece que no de forma inconsciente. Cuando hace referencia, por ejemplo, que está conviviendo con el pueblo bueno y sabio del Hunan, que si pagara con los 200 pesos, se denota este clasismo tan grande que existe, ¿no? Por parte de cierto sector de la prensa que durante muchos años gozó de privilegios por su cercanía en el poder y que considera que la izquierda no tiene derecho a sentarse en los mismos lugares que ellos. Ya hemos hablado en otras ocasiones. Ser de izquierda no te hace acreedor a ser miserable económicamente. Lo que tienes que cuidar, por supuesto, son las formas, las maneras, el no estar presumiendo y demás, pero no tienes por qué estar en una situación de precariedad si tu misma vida no te lleva a ello económicamente hablando. Es mucho más hipócrita fingirte algo que no eres. ¿No? Y es totalmente reprobable cuando lo presumes como tal. Por lo tanto, me parece que eso denota también lo que hemos visto con Pedro Ferriz padre, quien en algunas oportunidades también ha hecho referencia de gente que ha llegado a lugares, a restaurantes que antes les pertenecían a ellos y que ahora pues ya tienen ciertos accesos otros personajes, incluso hacen referencia a que de piel morena, que con cierta ropa, que con cierto comportamiento que para estas pseudo élites, porque realmente ni Lourdes Mendoza ni don Pedro Ferriz pertenecen a las élites. Ellos son personajes que la vida les ha dado privilegios, beneficios financieros, gracias a la forma en cómo han trabajado, su estilo periodístico, sus relaciones políticas, sus relaciones empresariales, y eso les ha permitido, ¿no? Llegar a esos lugares, pero no quiere decir que pertenezcan a ninguna élite ni sean parte precisamente de esos sectores enriquecidos, los cuales siempre los van a ver como lo que representan, ser como una especie de mayordomos, ¿no? De mayordomos de la Casa Grande. Entonces, en ese marco vemos mucho esa postura de estos periodistas, ¿no? Indignados, molestos, porque sienten que se les arrebata un lugar, cuando en realidad ellos tendrían que ser los primeros en entender que su lugar no es ahí, pero se mantienen de esa forma porque también les es más redituable. Son periodistas que difícilmente saben investigar, que difícilmente saben profundizar, que en realidad lo que buscan siempre es golpear porque eso es lo que les ha dejado durante muchos años y es defender a ultranza intereses de la élite, que es la que a final de cuentas les importa, les interesa. Eso como segundo punto. Y un tercer punto, si tú quieres hacer una crítica de incongruencia, céntrate en aquellos que están dentro de la política. El caso concreto del propio Andrés López Beltrán, que es medio hermano de Jesús, el caso que sí es un personaje que está metido en política, el caso de Mario Delgado, el caso de Adán Augusto, el caso de Ricardo Monreal, el caso de Pedro Aces, en fin, ¿no? Pero tomar a un menor de edad que no es un personaje público, que no tiene por qué ser perseguido, ni mucho menos, me parece que ya estamos hablando de un error grave, grave por parte de la persona que elabora este tipo de señalamientos. Entiendo que puedas tener una línea crítica hacia el comportamiento de Morena, pero eso no justifica en lo mínimo exponer, insisto, a un personaje primero, a un joven menor de edad, y segundo, que no está involucrado en todo ello. Incluso lo hemos platicado en otras ocasiones, cuando se ha cuestionado a José Ramón López Beltrán. Lo hemos dicho, José Ramón no es parte del gobierno, no es político. Entonces, de repente se le da un tono político que no tiene. Y eso es lo que también tendría que aprenderse a diferenciar por parte de aquellos y aquellas que ejercen esa crítica en contra del partido Morena, en contra de la Cuarta Transformación. Difícilmente se va a conseguir porque, insisto, aquí lo que importa es golpear. En el caso de Jesús Ernesto es algo grave. Y es algo grave porque es alguien que durante 6 años, no se trata de victimizarlo ni mucho menos, durante 6 años ha sido perseguido por este tipo de notas, por este tipo de señalamientos. Es un joven a lo que hacen referencia constantemente a su presencia física, ¿no? Lo cual también es reprochable en todos los sentidos, inadmisible completamente. No es algo que tú como periodista tengas que destacar.
En ningún sentido, tú no te tienes que fijar en aspectos físicos. Digo, yo no soy nadie para darle consejos a los periodistas, ni mucho menos, ni me precio de serlo, pero la realidad es que no es correcto, o sea, no es adecuado. Tampoco soy nadie para decir que es correcto o no, pero como opinión ciudadana me parece que es algo que no es ético, que tú hagas referencia, que tú evidencies a un joven en su aspecto físico al apodarlo, al señalarlo a través de ese tipo de consigna, con el afán de golpear a un partido político. Golpea al partido político, pero no metas a un menor de edad. Lo comentábamos el otro día, los hijos de Vicente Fox se cuestionó a Ana Cristina mientras estuvo metida en política. En cuanto salió, la última vez que se le cuestionó fue el tema de Nexium. Posteriormente, a los hijos de Felipe Calderón, a Luis Felipe se le ha cuestionado ahora que se ha involucrado en el tema político y que se agarra en Twitter con todo el mundo. Pero mientras estuvieron en Los Pinos, jamás se dijo nada de los hijos del presidente Calderón. En el caso de los hijos de Peña Nieto, que algunos han dicho, es que con los hijos, a ver, espérenme tantito, jamás fue correcto meterse con los hijos de Peña Nieto. Y en realidad eh, era en parte, se criticaba la banalidad, se criticaba la superficialidad que se vivía, pero no de las hijas o hijos, sino de del presidente y de su entonces esposa, la actriz Adriana Rivera, quien personificó a la gaviota, Angélica Rivero, ¿no? Y que de ahí emanaba hacia la familia. Se cuestionaban los gastos banales de la familia como tal, pero jamás se apodó a los hijos de Peña Nieto, jamás se les persiguió en sus lugares de divertimento, y si alguien lo hizo, pues tampoco estuvo bien, así de sencillo. Es como ahorita que han comenzado a sacar fotografías de la hija de Lourdes Mendoza. En lo personal, yo no estoy de acuerdo en que se responda de esa manera tampoco. Hay que cuestionar la labor de ella, pero no involucrar para nada a su pequeña que no tiene la culpa. Ahora sí que en esta frase que se hizo famosa, con los niños no, a final de cuentas, ¿no? Que me parece que eso es algo que no tendría que olvidársenos nunca a los que opinamos, a los que comentamos, en fin, a los que ejercen el periodismo de investigación, reporteril y demás. Aquí me gustaría terminar con este tema de la ética. ¿Por qué? Porque tendríamos que preguntarnos muchas veces qué significa la ética periodística, ¿no? Centrándonos completamente en el aspecto profesional. Ustedes saben que en lo personal yo no me involucro, ¿no? Pero a ver, cuando hablamos de ética periodística la escuchamos en las escuelas de comunicación, en los manuales de estilo de los medios, en los discursos de directores, de periodistas famosos. Pero en la práctica, ¿qué tanto existe hoy la ética periodística? En este video hemos platicado ya parte, ¿no? de la misma, pero comienza entonces a preguntarse uno, ¿ha cambiado la ética en el periodismo? ¿En qué momento se perdió? ¿Qué significa esta crisis, si es que la podemos definir así, en la sociedad actual? Si la definimos, la ética periodística es el conjunto de valores que guardan o que guían el trabajo informativo, ¿no? Buscar la verdad, verificar antes de publicar, servir al interés público, mantener independencia frente al poder político y económico. En esencia, la ética es lo que convierte a un periodista en un contrapeso, no en un vocero. Eso es lo que hace la ética periodística. Pero estos valores poco a poco, por supuesto, se han ido debilitando. Por presiones de gobiernos, de empresarios, de anunciantes, pasamos de las épocas en que el gobierno te presionaba a las épocas en que los patrocinadores mandan, ¿no? Incluso ahora la velocidad digital también, por supuesto, provoca que la ética deje de ser prioridad. Hoy muchos medios piensan más en el clic que en la verdad, más en la tendencia que en la verificación. Y el resultado es un periodismo que informa a medias, pero que manipula o bien que calla en un momento dado lo incómodo. Y aquí entonces viene esta pregunta que le hacía: ¿en qué momento se pierde la ética? La ética se pierde cuando el periodista corre a publicar sin confirmar los datos, cuando el medio se convierte en portavoz de un partido, de un gobierno, cuando la necesidad económica obliga a ceder ante intereses comerciales, y también cuando la audiencia deja de exigir verdad, ¿no? Se conforma con un espectáculo. No se trata solamente de una traición del periodista. Me atrevería a decir que es un sistema donde, ustedes dirán, para ti todo es sistema, pues sí, es un sistema donde el poder dicta qué se puede decir y qué no se puede decir.
La ética periodística no está muerta. Desde mi punto de vista, creo que hay gente que es muy ética, muy, muy ética todavía, y mucha gente, muchos reporteros que ahí están todos los días, analistas, opinadores, conductores, son personas sumamente, sumamente éticas que te pueden caer bien, bien o mal, que puedes, coincidir con ellos o no, o y con ellas, pero son personas, personas muy, muy, muy éticas, ¿no? Hay periodistas muy valientes que arriesgan su vida por informar, sobre todo en países como el nuestro, ¿no? Donde ejercer este oficio puede costar muy, pero muy caro. Pero está en crisis la ética. ¿Por qué? Porque como sistema, los medios, y este es un punto que hay que entenderlo, tanto corporativos como digitales, los medios se han contaminado de intereses políticos, de intereses empresariales, de intereses criminales en algunos casos. Se ha descubierto ya que canales en plataformas, diarios electrónicos, incluso estaciones de radio y canales de televisión donde hay financiamiento del llamado crimen organizado, ¿no? Entonces, todo esto pone a la ética en crisis. Hay otra gran pregunta que me gustaría hacerles y dejar aquí. ¿Puede el periodismo recuperar su ética en estos tiempos de polarización, en estos tiempos de control digital, en estos tiempos de falsas, noticias? La respuesta depende de dos factores: la valentía de los periodistas para resistir la presión y la exigencia de la sociedad, una sociedad que no acepte verdades a medias. Por eso yo siempre les sugiero que como ciudadanos tengamos pensamiento crítico, que no tengamos pensamiento único, que tengamos pensamiento crítico. No, no, por tener pensamiento crítico no traicionamos nuestros ideales, ni quitamos respaldos, ni nada. Y eso es lo que nos permite precisamente exigir que las cosas caminen adecuadamente, a final de cuentas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si usted no acepta o no aceptamos, porque yo me sumo a usted, no aceptamos verdades a medias, eh, se puede respaldar esa ética. A final de cuentas, si la ética desaparece del periodismo, no solo se pierde el oficio, se pierde la democracia. La democracia de estar bien, bien informados, ¿no? Entonces yo le hago esa pregunta también, déjemela aquí en los comentarios. ¿Crees que el periodismo aún conserva ética o ya está completamente secuestrado por intereses del poder? Por lo pronto, pulgares arriba, déjenme su comentario, su punto de vista, y ya lo saben, como siempre un gusto, como siempre un placer. Cámbiale al otro canal al ratito, Nacho Alvarado, con Ojo al Gato, Sósimo Camacho con Zona Cero, charlas con Luis Guillermo Hernández, Josefa Galván, 8:30 con Perfiles, y por supuesto 21:30 llega Fabrizio Loruzzo con Trotamundos Político. Gracias, como siempre un gusto, como siempre un placer, y que ganen los Pumas.